En este video vamos a hablar de cómo multiplicar los polinomios y las dos formas que puedes que lo veas. Hay dos formas que podemos ver estas multiplicaciones. Puede ser un binomio con cualquier polinomio o dos binomios. Hay más formas, pero estas son las formas más populares en álgebra que vas a ver en los exámenes y que van a hablar muchos en tu clase. El primero que vamos a hablar es el monomio multiplicado con cualquier tipo de polinomio. Lo que estamos haciendo aquí es multiplicando este término aquí con todos los términos adentro de las paréntesis. En otras palabras, vamos a distribuir el x al 2 a todo lo que tenemos aquí. Empezando con x cuadrado multiplicado por 3x. Lo primero que vamos a hacer es pensar cuál es el coeficiente de este término. Cuando no lo escriben, sabemos que es un 1 invisible. Para multiplicar los términos, primero multiplicamos sus coeficientes. 1 multiplicado por 3 es 3. Vamos a copiar la variable o la letra que están usando, el x. Y ahora la parte que mucha gente se le olvida es los exponentes. Vamos a sumarle los exponentes. Este tiene un exponente de 2 y cuando no lo escriben es un exponente invisible de 1. 2 más 1 nos da 3. Ahora vamos a multiplicar este mismo término de afuera con el próximo término adentro de las paréntesis. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar los coeficientes, o en este caso los números que no tienen variables. 1 multiplicado por 2 es 2 positivo. Y ahora este no tiene una variable, lo que hacemos es que vamos a copiar esto mismo aquí. El x al 2 lo escribimos aquí al lado, x al 2. Ahora quiere que ustedes traten este. Sí es más complicado que este, pero usa esta misma lógica. Vamos a multiplicar el 2x al 3 con todos los términos acá adentro y vamos a sumarle los exponentes. Bueno, empezando con el primer término dentro de las paréntesis, tenemos 2x al 3 multiplicado por 4x al 2. Primero vamos a multiplicarle los coeficientes, el 2 y el 4. 2 por 4 nos da 8. Después vamos a copiar la letra que vemos, que es el x, y vamos a sumarle los exponentes. 3 más 2 es 5. Vamos al próximo. 2x al 3 multiplicado por menos 5x. Otra vez vamos a multiplicarle primero los coeficientes, 2 y menos 5. Eso me da menos 10. Le vamos a copiar la variable que es el x y vamos a sumarle los exponentes. Igual que en el ejemplo, cuando no tienes un exponente escrito es un 1 invisible. 3 más 1 es 4. Y ahora el último, 2x al 3 multiplicado por 1. Cualquier cosa multiplicado por 1 es eso mismo. 2x al 3 por 1 es lo mismo que 2x al 3. Y así es como se multiplica un monomio con cualquier tipo de polinomio. Y ahora vamos a ver cómo se multiplican los binomios con otro binomio. Normalmente usamos un proceso que se llama FOIL. Y cada letra es el orden en que vamos a multiplicar o distribuir todos estos términos con cada uno. Empezando con la F, que lo voy a marcar en azul. F es para first. Son, otras palabras, los primeros. Cuando hablamos de primeros, estamos hablando de cada grupo, el primer término que tenemos. Cada grupo de paréntesis, el primer término es un x. Y los vamos a multiplicar. Recuérdense que cuando estamos multiplicando los términos, vamos a primero multiplicar sus coeficientes. 1 por 1 es 1. Ahora, cuando estoy multiplicando variables, vamos a copiar la letra y sumarle los exponentes. Cuando no tiene ninguno escrito, es un 1 invisible. 1 más 1 me da 2. Ahora vamos a hacer la O. La O es outside.
o en otras palabras, afuera. Los de afuera habla como si esto fuera, vamos a decir, un bocadito. Y vamos a los panes en lo de afuera. Son los más a la izquierda y los más a la derecha. Son el 1x y el menos 3. Y vamos a multiplicar estos dos. Recuérdense que cuando estamos multiplicando un término que tiene variable y uno que no tiene variable, multiplicamos los números. 1 y menos 3 me da menos 3. Y copio la variable con su exponente, que sería x. Recuérdense que este 1 es invisible y normalmente este 1 también es invisible. Ahora viene la i, que lo voy a hacer en verde, y es inside. En otras palabras, adentro. Los de adentro son los opósitos de los de afuera. Si afuera era x y menos 3, adentro es 2 positivo y x. Y cuando lo multiplicamos, hacemos los números primero. 2 por 1 es 2. Y copiamos su variable con el exponente. Al final tenemos la L, que es el last. O en otras palabras, el último. Y estos serían los últimos de cada grupo. Son 2 y el menos 3. 2 por menos 3 es menos 6. Y ahora, aquí no se puede parar. Tenemos que combinar los términos que son iguales. Por ejemplo, que tengan la misma variable y el mismo exponente. X al 2, no hay ningún otro X al 2, él se queda solito. Aquí tengo menos 3X y más 2X. Cuando estamos sumando, vamos a sumar o restar los coeficientes. Menos 3 más 2, que nos da menos 1, y copiamos la letra. Son menos X. Recuérdense que el 1 es invisible. Y este menos C lo escribo al lado. Ahora quiero que ustedes prueben este. Es un poco más difícil que este, pero si siguen fuego o PAU, te va a simplificar la ecuación igual. Empezamos con los primeros, el 2x y el x. 2 multiplicado por el 1 invisible es 2. Y cuando le sumamos los exponentes, sería x al 2. Ahora hacemos los de afuera. 2x multiplicado por menos 5. 2 y menos 5 nos da menos 10. Y vamos a copiar la variable y su exponente. Ahora hacemos los de adentro. 3 multiplicado por x me da 3x. Y los últimos, 3 multiplicado por menos 5 es menos 15. Para ya terminar el problema hay que simplificar la expresión. 2x al 2 se queda solito. Menos 10x más 3x son términos similares que los podemos sumar y restar. Y nos da menos 7x, y el menos 15 también lo copiamos porque no tiene ningún otro término. Y así es como se multiplican los binomios.